Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Caroline Méndez. Yo formo parte del departamento de mercadeo para Grupo Corporativo Chess y para nosotros es un gusto que nos acompañen en esta tarde donde vamos a estar hablando sobre Copilot, una herramienta súper eficiente y que facilita nuestro día a día. Para hablar más sobre este tema de Copilot, nos acompaña Carlos Obando. Carlos es el gerente regional de Centroamérica y Caribe de Microsoft para Nexus Centroamérica y él cuenta con más de 20 años de experiencia en el tema de tecnologías, incluyendo Microsoft y licenciamiento. Entonces, bueno, yo los dejo con Carlos. Solamente recordarles que si tienen alguna consulta, pueden levantar la mano para realizar la consulta directamente con Carlos o pueden escribirla en el chat para irles dando respuesta. Adelante, Hola Carolyn, Carlos. buenas tardes. Ya me hizo sentir viejo con eso de los 20 años. Carolyn, ¿ustedes tienen Copilot para habilitarlo aquí o no tienen opción de habilitarlo acá en la llamada? Creo que no está la opción. Ok, dale, dale, sin problema. Ujú. Entonces me dices cuando ya veo mi pantalla y vamos a arrancar. Bueno, buenas tardes a Sí, todos. ¿Ya lo ves bien? sí, ya se ve bien. Ok, dale. Un gusto estar con ustedes acá la tarde de hoy. El día de hoy vamos a hablar de Copilot. Estoy entendiendo que todos los que estamos aquí sabemos qué es Copilot, entonces voy a ir un poquito más avanzado. Si alguien no sabe qué es Copilot, me dice y con mucho gusto me devuelvo, pero la intención ahí es hablar ya de cómo utilizar Copilot, qué se puede hacer con él y cómo le vamos a sacar el mejor de los jugos a Copilot. Entonces, al final de la sesión vamos a hacer una dinámica donde vamos a rifar tres gift cards de Amazon, entonces estén atentos a lo que estamos viendo y en el momento que necesiten hacer preguntas las pueden colocar en el chat, yo las estoy checando en el chat o eventualmente pueden levantar la mano y nos preguntan en vivo. Entonces, vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar hoy en día de Copilot para Microsoft 365. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Bueno, básicamente porque hay casi que un Copilot para todo. Para ponernos en contexto, Copilot es la respuesta de Microsoft para la parte de inteligencia artificial, pero en el uso de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Hay un Copilot en casi todas las herramientas que nosotros utilizamos, ya hay inteligencia artificial por debajo, pero no hay una inteligencia artificial de uso diario como esta que tenemos acá, que es la que vamos a hablar hoy en día. Hay un Copilot para seguridad, que eso es en Azure, hay un Copilot para Dynamics, hay un Copilot para casi todas las cosas, hay un Copilot para los desarrolladores, para Power BI, pero básicamente hoy vamos a conversar en el Copilot del de uso cotidiano, el Copilot de cualquier nosotros podemos utilizar y vamos a ver un poco, no solo cómo vamos a utilizar este Copilot, sino cuál es la forma correcta de entenderlo, de mercadearlo, de estandarizarlo. ¿Por qué? Porque por supuesto nosotros tenemos que mercadear este Copilot adentro de la compañía. Nosotros no podemos pretender simplemente decirle a nuestros jefes, mira, hay que usar Copilot porque Carlos Obando dijo, sino que esto lleva todo un tema de preparación. Nosotros tenemos que ser los embajadores de Copilot, tenemos que ser los patrocinadores, entonces vamos a ir viendo un poquito de todo eso el día de hoy. Entonces, primero, el framework de implementación de Copilot. ¿Qué significa esta locura? Bueno, como lo venía comentando, nosotros antes de comenzar por ejemplo, nosotros como tomadores de decisiones, nosotros podemos simplemente comprar Copilot, pero probablemente eso no dé mucho éxito o eso tal vez no quede tan arraigado en los usuarios, o si nosotros somos por el contrario que tenemos que hablar con un tomador de decisiones, tenemos que llegar preparado para explicarle, bueno, ¿qué es Copilot? Bueno, dice un fulano llamado Carlos Obando que Copilot es una herramienta de inteligencia artificial de usuarios y nos va a contestar, ¿y en qué me ayuda eso? ¿Cómo lo puedo utilizar? Sobre todo, ¿cuál es el retorno de inversión que voy a ganar yo como compañía poniendo Copilot, etcétera, etcétera? Entonces, nosotros tenemos que estar pensando que antes de que nosotros logremos implementar o de que nos compren la idea de Copilot dentro de la compañía, nosotros tenemos que tener súper claro cuál es la razón para lo que lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a mercadear. Entonces, primero, hay tres responsabilidades principales de la inteligencia artificial. Entonces, hay que reemplazar, mejorar o proveer skills técnicos. Segundo, hay que cambiar la forma en la que las personas están haciendo las cosas. Y tercero,
hay que tener de alguna forma un liderazgo donde nosotros tenemos que impulsar el cambio. Entonces, todos nosotros hoy en día estoy seguros que estamos utilizando inteligencia artificial, pero tal vez no nos hemos dado cuenta o no lo hemos entendido o creemos que es un nivel muy básico. Cuando utilizamos el teléfono celular, ahí hay Siri, ahí hay Hey Google, ahí hay Alexa, hay un montón de cosas que hoy estamos utilizando en nuestro día a día que ya esto hace que sea inteligencia artificial. Los carros que se conectan al teléfono, cuando abrimos con un dispositivo, cuando le decimos a Alexa, enciende una luz, enciende el aire acondicionado, apaga el televisor, cuando le estamos dictando a un televisor, mira, búscame Google, ábreme YouTube, etcétera. Todo eso ya es inteligencia artificial aplicada al usuario. Pero hoy en día vamos a ver inteligencia artificial aplicada a nuestro día a día en los negocios. Entonces, para que nosotros podamos tener inteligencia artificial en los negocios, primero debemos de tener nosotros un poco de inteligencia natural para poder vender la idea dentro de la compañía. Entonces, nosotros estamos acá. Nosotros somos el sponsor de este producto. Somos nosotros o el tomador de decisiones que queremos que las personas adopten esto o somos la persona que tiene que ir a hablar con los tomadores de decisiones y convencerlos de qué es Copilot, que es una buena idea y de por qué nos puede ayudar a mejorar. Entonces, primero, hay que plantear escenarios y hay que hablar de temas de seguridad, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que ir aquí a la parte de preparar a la organización para poder dar este viaje o acompañarnos en este viaje hacia la inteligencia artificial. Entonces, a veces la gente cree que nos van a quitar el trabajo con la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial me va a hacer mi trabajo, que ya no me necesitan, que puedo hacer las cosas mejor que yo. La inteligencia artificial no va a desplazar a una persona que esté adaptando el cambio, va a desplazar a una persona cuyo trabajo sea rutinario, que no se adapte al cambio y no quiera colaborar. Por ejemplo, una persona que hace lo mismo todos los días, una y otra vez, y digamos, mira, ¿por qué no utilizas Copilot para hacer lo de tu día a día? Y ese tiempo lo utilizas en hacer esto y esto y esto y esto y esto. Ese tipo de personas están eh, condenadas a eventualmente ser desplazadas. ¿Cuál debería ser nuestra actitud de esto? Bueno, enséñame cómo mi Copilot va a hacer mis tareas repetitivas y yo ahora me voy a enfocar en performance, en KPIs, en implementación de nuevos procesos, en actualización, en estar checando lo que está haciendo todo esto. Pero nosotros tenemos que entender que hay que vender la idea de Copilot no solo a los tomadores de decisiones, sino principalmente a ese usuario que eventualmente sería quien va a utilizar la herramienta. Segundo, nosotros tenemos que entender que ese Copilot nos tiene que devolver algo. Las empresas van a invertir dinero en inteligencia artificial y ¿qué me va a devolver? Me va a devolver a veces poder hacer dinero, a veces me va a devolver tiempo y a la larga el tiempo es dinero, a veces me va a devolver tareas más eficientes, a veces me va a devolver usuarios que estén menos saturados, tareas que se ejecutan más rápido, menor cantidad de tiempo de espera. Entonces tenemos que entender, planificar y ofrecer cuál va a ser ese retorno de esa inversión que se está llegando con Copilot. Y segundo, hay que entender cómo vamos a implementar Copilot, pero sobre todo cómo vamos a mantener Copilot. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos estas películas apocalípticas, bueno, es que las máquinas se volvieron más inteligentes que los hombres y tomaron control. Voy a tomarlo como un chiste, pero estas películas son realidad cuando el humano le deja a la inteligencia artificial la puerta abierta para que haga todo lo que quiera. Entonces, si yo mañana me vuelvo un genio y voy a programar un robot que haga todo mi trabajo y yo no le pongo límites a ese robot, cuando ese robot sea más inteligente que yo, me quite mi trabajo, me desplace y me saque de mi casa, la culpa realmente es mía, que yo no le puse límites cuando lo programé y yo le permití llegar hasta donde él quisiera. La misma analogía utilicemos con Copilot. Si yo vengo y tengo una empresa que no tiene seguridad en nada, todo el mundo abre el correo desde donde quiera, en sus teléfonos, en sus casas, en un wifi de un mall, en un hotel, en el avión. Si todo el mundo tiene documentos compartidos, todo el mundo los ve, entran al sistema de planillas, todo el mundo anda por donde quiera en la organización. Nosotros no podemos esperar que yo agregue Copilot y Copilot se comporte diferente a cómo se comporta mi organización. Entonces, Copilot tiene que ir basado en un modelo donde esa empresa ya tiene un modelo de zero trust, un modelo de no confianza, un modelo donde las cosas ya están seguras. ¿Por qué? Porque Copilot va a ir tan allá como yo pueda ir. Copilot va a ir tan lejos como cualquier usuario pueda ir. Entonces, en la medida que nosotros empezamos a entender esto, que yo tengo que empezar a entender cómo regularizo eso, este Copilot va a ir funcionando. Entonces,
Una vez que pensamos eso, hay que nominar y activar Copilot en los sponsors ejecutivos. Van a ser esas personas que sí le van a dar uso a Copilot, que sí tienen seguridad, que sí creen en la herramienta, que sí nos van a ayudar a probar, porque si no, esto no va a funcionar. Entonces, yo mañana llego a la compañía de cualquiera de ustedes, no le explico nada a nadie, simplemente llego a donde ustedes y les digo, tome, aquí está su Copilot gratis y me voy. Un mes después voy a llegar y probablemente me digan todos, bueno, esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ni les expliqué para qué sirve, qué hace, cómo lo usa en escenarios, no los enamoré del producto, no les conversé, no les vendí la idea. Entonces, probablemente el producto está condenado al éxito. Entonces, nosotros tenemos que primero entender quién y cómo nos pueden ayudar para introducir esto. Segundo, hay que diferenciar cuáles van a ser esos escenarios donde el Copilot puede tener gran valor, porque yo no voy a ir a un escenario donde el Copilot realmente no haga mucho y luego le voy a ir a decir a un tomador de, mira, implemente Copilot un mes ahí y no sirvió de nada. Bueno, la herramienta no es que no sirve, es que tal vez no fuimos donde la persona que le podía sacar la mayor capacidad de la herramienta. Y segundo, recuerden, tenemos que asegurarnos que todo lo que está haciendo Copilot esté previamente asegurado para que nosotros no nos tomemos por sorpresa. Entonces, les voy a dar un ejemplo apocalíptico. Yo llego a una compañía, la compañía tiene un servidor de archivos, en ese servidor de archivos hay 20 carpetas, finanzas, contabilidad, que está parte de finanzas, tengo la parte de TI, tengo la parte de soporte, tengo 20 departamentos. Y resulta que yo simplemente creé carpetas y todo el mundo guarda archivos ahí. Y nunca me preocupé, primero, ni por tener archivados, segundo, por marcar los documentos como generales, como críticos, como confidenciales. Nunca me aseguré que los documentos tenían permisos, restricciones, no coloqué nada de seguridad. Yo llego ahí, le pregunto al Copilot, hola Copilot, ¿me puedes buscar un documento de planilla con los salarios de todos? Y si Copilot tiene acceso a ir a cualquier rincón de la oficina, me voy a encontrar esa información y la voy a tener. Entonces luego alguien va a decir, ay, este Copilot es malísimo, no sirve, nos metió en un problema de seguridad. Realmente el trabajo de asegurar es previo a una implementación de Copilot, porque el Copilot simplemente va a devolver lo que ya el entorno tenía preconstruido previamente. Entonces, primero, entender quién nos va a apoyar, a qué usuario se lo vamos a colocar, cuál es el speech, cuál es el retorno de información y asegurarnos que quien vaya a utilizar Copilot esté trabajando en un entorno seguro para evitar sorpresas desagradables. Segundo, hay que entender cuál es el valor que nos va a dar Copilot a través de diferentes líneas de negocios, a través de diferentes. Entonces, ¿cuál es el Copilot? ¿Cuál es el rol que le va a dar Copilot a cualquier persona de la organización si es que lo hay? ¿Cuál es el valor que le va a dar Copilot a recursos humanos, a marketing, a operaciones, al departamento de IT, a ventas, a finanzas? Entender cómo a cada uno de nuestros diferentes roles el Copilot nos va a poder sumar algo. Si nosotros detectamos que hay un departamento de estos donde por alguna razón Copilot no tenga cabida ahí, claramente no lo vamos a meter dentro del plan piloto y nos lo vamos a mostrar como algo que nos ayude con los tomadores de decisiones. Segundo, vayamos a lo más básico. Tratemos de no abarcar mucho del principio. Mira, es que necesito que Copilot me analice unos KPIs y que me haga un Power BI y que además me haga un VLOOKUP en el Excel y me lo exporte y me jale la data de un Oracle. Empezamos a hacer un mundo ideal donde tal vez algunas de estas cosas no se puedan hacer o algunas de estas cosas no son tan sencillas, vendemos el mundo, después algo de esto no funciona y se nos cayó el proyecto. Entonces, empecemos por lo básico y esas cosas que hagan que la gente diga wow cuando lo veamos. Entonces, bueno, hacer el recap de una llamada, sumarizar los correos, hacer un draft de un correo, sumarizar un documento, hablarme sobre un proyecto, transcribir o traducir un documento, revisar contenido, qué están diciendo en las redes o qué están diciendo los diferentes medios de la compañía, ayudarme a escribir algo, etcétera. Entonces, tratemos de buscar escenarios donde esas cosas que le vamos a pedir a Copilot sean cosas fáciles de usar en una primera entrada, entendiendo que los usuarios pudiera ser que no sean expertos en el uso de la herramienta. Entonces, ya hablamos de seguridad. Recuerden que Copilot va a ir a donde la compañía llegue. Entonces, si yo hoy en día no tengo seguridad, Copilot no la va a tener. Por ejemplo, yo voy a una compañía donde tengo todos mis datos en SharePoint, pero resulta que ese SharePoint no está restringido, el SharePoint es abierto. Si yo voy al SharePoint y hago una búsqueda y esa búsqueda me permite ir a cualquier rincón de la compañía, básicamente o yo tengo todos los privilegios para hacer esto por mi rol,
o no hay ningún tipo de seguridad. Y no tener ese tipo de seguridad puede ser que Copilot va a ir a un lugar donde yo no quiera que un usuario genérico vaya. Entonces, primero debo asegurarme que la información esté lista. Entonces, vean, listo para implementar. Paso uno. Si no, si tengo, voy a poner el Copilot. Si el SharePoint no tiene seguridad, primero voy a ir a asegurar el SharePoint. Si el SharePoint tiene seguridad, avanzo e implemento Copilot. Entonces, lo mismo con el tema de correo, gestión documental, la parte de Teams, la parte de cómo trabajo con los documentos de Excel, de Word, de PowerPoint, si están restringidos, etcétera, etcétera. Entonces, si hay algo que ya está asegurado, voy a ir o le voy a dar el go a Copilot. Si hay algo que no está seguro, yo no voy a ir a Copilot y voy a primero a devolverme a asegurar ese entorno para después integrarlo con Copilot. Segundo, para el tema de seguridad yo tengo que estandarizar tres cosas. Primero tengo que colocar un baseline. ¿Qué es un baseline? Bueno, voy a tener el punto medio básico donde todos van a trabajar para asegurarme que todos tengan lo mismo y funcione igual. Entonces yo, o sea, vamos a ver, sí se puede, pero sería muy complicado que yo tenga usuarios con una licencia de kiosco, de correo, unos con E1, otros con Microsoft 365. ¿Por qué? Porque el tipo de feature de seguridad que tienen unas y otras herramientas no es estandarizado. Es decir, algunas personas van a poder llegar o ver o hacer algo que otras personas no. Entonces, en la medida de lo posible, tratemos de armar cuál es nuestro baseline que van a poder hacer cada uno de ellos y hasta dónde voy a poder llegar. Segundo, voy a establecer cuál es el core, cuál es lo que la mayoría de los usuarios van a tener después de ese baseline y después construir todo lo que tiene que ver con la información basado en ese estándar de seguridad que yo previamente había construido. Entonces, vamos ahora sí a ver lo que vinimos a ver. Escenarios. Voy a saltarme los escenarios genéricos que están acá, luego voy a ver algunos escenarios que yo me planteé y al final vamos a hacer, por supuesto, la demo para que no se queden solamente en el PowerPoint. Entonces, escenarios para ejecutivos. Les voy a brincarme esta parte. Tratar de tomar puntos desde algún tipo de trabajo, hacer un rally con el equipo, hacer un draft de una comunicación. Entonces, esto lo voy a hacer con Copilot, esto lo voy a hacer en Teams, esto lo voy a hacer en Word. Voy a tratar de decirle al Copilot desde el Outlook que envíe un mensaje de agradecimiento o que haga una revisión de una reunión en el Teams o que me cree una presentación de PowerPoint. Entonces, esos son tipos de cosas sencillas que un tomador de decisión puede hacer en Copilot y más o menos es como funcionaría el día de una persona. En la mañana vengo, le digo a Copilot, bueno, dime qué tengo en el calendario, qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar. Una vez que hizo esto, voy a ir al Teams a preguntarle si estoy preparado con lo que tengo que hacer, si estoy al día, si tengo toda la información, si hay algo que alguien requiera para lo que tengo que hacer, si hay comunicaciones que están esperando por mí. Luego voy a venir al Word tengo que crear un draft de algo que tengo que hablar, entonces le digo al Copilot en el Word que me lo haga, luego voy a ir a ver en el Copilot del Outlook que me genere un summary de lo que me han estado preguntando, escribiendo, diciendo, etcétera. Luego voy a hacer una presentación de PowerPoint y voy a hacer un Word. Entonces, básicamente, así es como se organiza el día en un tomador de decisiones. En el tema de ventas, preparan una reunión, crean la presentación, le ponen el modo focus durante las llamadas para que el Copilot vaya tomando las anotaciones y me diga qué pasó. Voy a ir a darle un follow-up o a enviar correos en el Outlook con la ayuda del Copilot. Voy a hacer un summary de lo que sucedió en la llamada y finalmente le voy a decir al Copilot, bueno, acabo de ir a una llamada, dime cuáles son los next steps, qué tengo que hacer ahora, quién me nombró, cuál pregunta no quedó resuelta, etcétera, etcétera. Voy a ir un poquito adelante porque no quiero que se me acabe el tiempo antes de ir a las demos. En el tema de marketing, voy a ir a hacer un summary de las entrevistas, voy a hacer un draft para los mensajes que van a ir para los clientes, voy a identificar cuáles son los temas que yo quiero tratar, voy a enviar un mensaje de agradecimiento a mis patrocinadores, voy a compartir resultados y voy a analizar datos que están directamente en Excel. Cada uno de ellos directamente desde la herramienta que le corresponde desde el punto de vista de Office. Voy a ir ahora a recursos humanos. Entonces, en el caso de recursos humanos, van a reducir el tiempo de pantalla con los candidatos. Básicamente yo le puedo decir a Copilot que se enfoque o que haga búsquedas o que haga algo para mí a la hora de tratar de buscar posibles candidatos. Voy a generar un calendario para esas personas con quienes yo quiero hablar. Voy a generar un documento de Word para crear la descripción del puesto.
En este mismo voy a automatizar reportería y generación de temas de performance para las personas que ya trabajan. Voy a hacer encuestas y no solamente voy a hacer encuestas, sino que voy a catalogar los resultados en Excel y voy a presentar toda esa información directamente desde un PowerPoint. En el caso de finanzas voy a definir que es una oportunidad. Carlos, Voy a tomar, hola, hola. Carlos, una consulta. En la parte de recursos humanos, o sea, cómo lo hago yo? Tengo que alimentar, o sea, yo le subo, qué sé yo, los currículum de los, no sé, 20 participantes que quiero para la plaza y le digo a Copilot que me haga un análisis de cada uno con sus especificaciones. Obviamente, supongo que tiene que pues, ser bien específico a la hora de hacerle el prompt. Así es, o cómo se maneja en esa parte. ¿Sí me Puede explico? ser tan sencillo o puede ser tan complejo como tú quieras. La parte fácil, puedo tomar una serie de documentos y decirle al Copilot, la parte más sencilla, Copilot, dame un resumen de esta persona. Entonces, tengo el título, tengo todo esto, hazme un resumen de esta persona y Copilot te va a poner un mensajito cortito. Mira, esta persona estudia en tal lado, quiere ganar tanto, etcétera, etcétera, y te hace un resumito. Eso es lo fácil que puedes hacer. Segundo, si tú tienes alguna herramienta como Viva Engage, tú puedes colocar la información del Viva. Los postulantes eventualmente pueden tener una llamada contigo, puedes colocar la información ahí y él puede catalogar lo que está pasando ahí. Tercero, si tú estás teniendo llamadas con estas personas para entrevista, entonces tú tienes las personas de recursos humanos que se encargan de entrevistar, pero falta que tú tomes la decisión. Entonces tú le puedes decir a ellos, mira, acabas de que tengan una entrevista, habiliten el Copilot, hagan el resumen de lo que pasó ahí, envíenmelo a mí, yo lo voy a checar. O eventualmente tú puedes generar un form, tú puedes ya automatizar un poco, crear un form, decirle a las personas que coloquen no sé, un formulario de trabajo que llenen ciertos campos y le vas a pedir a Copilot que interprete la información que está ahí o eventualmente cuando tú haces todo el trabajo y todo el procesamiento y llevas eso a un Excel, a un Power BI, le puedes decir a ese Copilot que te interprete lo que está ahí para que tú puedas ver cuáles son los candidatos. Eso en el caso de externos. Si fueran personas internas dentro de la compañía, puedes ir un poco más allá. Puede ser que tú tengas de Viva Engage y en el caso de Viva Engage tú puedes decirle a las personas que estén constantemente actualizando sus currículos, sus datos, su experiencia, los proyectos. El Viva Engage le va a ir dando un puntaje a las personas dentro de la organización. Mira, Carlos Obando completó todos estos cursos, hizo una maestría, hizo esto. Ese Viva Engage va a ir recolectando la información de todas las personas internas y eventualmente cuando tú vas a lanzar un concurso, tú primero le puedes ir a preguntar a Copilot mediante la parte de Viva Engage, mira, dime si hay alguien de los que están acá trabajando que cumplan con esto y esto, o el mismo Copilot te va a ir a recomendar si esta información que tú tienes, hay una persona que va a postularse antes de que tú mismo la busques. Entonces, hay una infinidad de cosas que puedes hacer para catalogar el tema de recursos humanos. Sí, muy bien. Excelente, gracias. A ti. Me pregunta Brian si esto aplica en una empresa que tenga computadoras en Apple. Sí y no. Vamos a ver, si tú tienes una empresa que tiene puras computadoras Apple y esos utilizan algún tema de ofimática que no es Microsoft, realmente el Copilot no va a hacer más de lo que hace un chat GPT. Lo que va a servirte es para hacerle preguntas y nada más. Si esta empresa está utilizando la parte de ofimática de Microsoft, entonces ahí sí, porque lo vamos a ver ahorita más adelante, pero al final te vas a dar cuenta que Copilot está integrado dentro de las herramientas de ofimática. Está en el Outlook, está dentro del Teams, está dentro del Word, está dentro del Excel, está dentro del PowerPoint. Entonces, si tú tienes una empresa que está utilizando la ofimática de Microsoft, ahí por supuesto te va a funcionar bastante la parte de Copilot y sobre todo si estás extendiendo en servicios como Teams, servicios como SharePoint, etcétera, ahí sí le puedes sacar el provecho, pero si el entorno es 100% Mac y tu ofimática no está muy ligada con el tema de Microsoft o por alguna razón, como cada quien usa Mac, no hay un Active Directory, no hay un tema de seguridad, no es algo que te pueda sumar mucho valor, salvo que quieras integrar un poco de tecnología Microsoft con la parte de Mac. Ok, voy a ir avanzando porque es que lo que quiero es ir a mostrarles lo que dejé de último. Voy a saltarme esto y si quieren cuando termine
mi presentación me devuelvo porque sí quiero mostrarles algunas cosas interesantes. Vean, escenarios simples, simples, simples con los que podemos empezar con Copilot. Entonces, Copilot, escríbame un documento. Entonces yo me voy a ir al Copilot y le voy a decir que me haga un documento de cierto tema particular que yo quiero buscar. Entonces, es un escenario súper sencillo y este escenario básicamente funciona dentro de la ofimática. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Ya te doy la palabra, Brian. Hay una sesión que yo hice de Copilot y yo soy bastante osado en mis palabras y yo dije, bueno, ¿por qué Copilot es mejor? Alguien que me diga por qué Copilot es mejor que ChatGPT o que alguna herramienta. Entonces, mi perspectiva como persona, no como funcionario de Nexus, ni como una persona que está tratando de introducirlos a la tecnología. ¿Por qué creo yo que Copilot es mejor que ChatGPT? Al final, una herramienta es tan poderosa como las cosas que puede hacer. En el caso de ChatGPT, tú a ChatGPT le puedes preguntar 1000 cosas y él te lo va a responder. Es más, te digo, probablemente en algún momento ChatGPT tenga más información que Copilot y te responde más acertadamente. En algunos momentos será mejor, algunos será igual, algunos será peor. Las tecnologías al final son muy equiparadas, principalmente porque lo que tienen por debajo, tanto Copilot como ChatGPT, está construido bajo la misma lógica. Entonces, más o menos las dos herramientas son muy similares. Yo no voy a decir que una, en el tema de preguntarle, etcétera, etcétera, es superior a otra. ¿Dónde hace Copilot la diferencia contra otras herramientas? La diferencia la hace en que el Copilot está embebido en las herramientas. Entonces, yo no tengo que venir a la empresa a instalar o a implementar nada. Entonces, sino que simplemente yo vengo al, por ejemplo, en este caso, vengo al Word y aquí en el Word, ven, aquí está mi Word. Ojo, yo no implementé nada de nada. Mi compañía lo único que hizo fue ponerme una licencia de Copilot y a partir de que me trajeron esa licencia de Copilot, en ese momento ya yo tenía la herramienta que necesitaba. No tuve que implementar nada, no tuve que instalar nada, no tuve que hacer nada. La herramienta viene embebida en la ofimática. Entonces, esto lo hace más funcional. ¿Por qué? Porque si yo soy un usuario que estoy acostumbrado a utilizar Office y mañana me vienen con alguna herramienta de terceros, llámese cómo se llama, la tienen que instalar, tengo que aprenderla, tengo que revisarla, tengo que empezar a ver dónde están. Pero si es una herramienta que está embebida en algo que ya yo de por sí utilizo todos los días, debería ser más funcional. Tengo una pregunta de Brian. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Mira, Mucho yo gusto. quiero volver con el tema de Mac porque tenía más preguntas. Nosotros acá en la oficina, pues el ambiente es Apple. Me refiero a que todas las máquinas son Mac. ¿Qué pasa con eso? Igual nosotros somos 100% Microsoft. ¿A qué me refiero? Pues nuestra comunicación es Teams, nuestro correo es Outlook, usamos todas las herramientas de Excel, Word, etcétera. Mi pregunta es, si yo compro licencias de Copilot, ¿yo tendré la inteligencia embebida en lo que viene siendo como las herramientas de Microsoft o no está disponible para las aplicaciones de Mac? No en las aplicaciones de Mac instalables, pero sí si utilizas las versiones web. Entonces ya sabes que Word, Excel, Ah, PowerPoint, Outlook tienen la versión web. Ahí sí está embebido. En la parte instalable todavía hoy no está. no, es que son terribles las web en comparación a Correcto. la de escritorio. Sí, yo no diría que son terribles, pero sí son un poco menos eficientes o más limitadas que las instalables, Sí, es que correcto. no tienen todos los tools, Correcto, tienen tal menos cual. En temas fórmulas. de fórmulas o sí, hay muchas cosas que no están ahí. En eso sí te doy el voto. Ok, entiendo, Gracias. 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 Entonces, volvamos al punto. ¿Dónde estoy haciendo Copilot? Lo estoy haciendo adentro del Word. Yo no me estoy yendo a ninguna otra cosa. Entonces le voy a decir a Copilot, ya que nos estaban preguntando, yo le voy a preguntar, ¿puedo? No. Genérame una investigación sobre Microsoft Copilot para Microsoft 365 en entornos. Vamos a ponerle Apple. Vamos a ver si Copilot nos da. Entonces, eh,
Alguien mencionó antes de los prompts. ¿Qué son los prompts? Los prompts son la forma en la que yo me voy a comunicar con Copilot o la forma en la que yo voy a decir lo que quiero que me haga. Entonces, básicamente, si yo le pregunto mal, la herramienta de inteligencia artificial va a tardar más tiempo en responderme o probablemente no entienda lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, hay que ser súper claros cuando yo estoy colocando un prompt o un pedido o cuando estoy colocando la instrucción, es tratar de ser lo más explícito que se pueda y tratar de preguntarle de la forma más sencilla para que la inteligencia artificial nos pueda generar esa respuesta. Oiga, aquí yo simplemente le acabo de decir que me haga una investigación para ver compatibilidad, entonces me está diciendo que se integra con Microsoft 365 y ves que aquí me está poniendo, ofrece las versiones web y de escritorio y aquí me está dando toda una información de lo que le acabamos de preguntar. Eventualmente, yo le puedo pedir que me agregue algo, que me haga un borrador, que me genere más, pero digamos que aquí de entrada vamos a pensar que yo no tengo la información, no tengo la información, le acabo de pedir a Copilot que me la busque, aquí Copilot me acaba de decir si se puede o no se puede hacer y cuáles son las recomendaciones que me da. Me pregunta Luis Alejandro, en algún momento entendí que para poder aplicar una licencia de Copilot 365 se requería tener una licencia de Office 365 E3. Sin embargo, acaba de decir Brian, si fuera Copilot para web, sería para E1. Te cuento lo que ha pasado y te voy a ser sincero, Luis, y si quieres puedes abrir el micrófono y conversas conmigo, si gustas. Gracias, gracias. Sí, es que había entendido que era para exclusivo para E3 o E5, ¿verdad? No para E1. Sí, y Microsoft cambió el licenciamiento requerido, ya te voy a decir qué fue lo que hizo y te voy a dar mi opinión personal. Cuando Copilot salió y únicamente iba a salir para un modelo llamado Enterprise Agreement, que normalmente es para empresas grandes, y tenía un requerimiento mínimo de 300 usuarios. Después de eso, Copilot quitó el requerimiento mínimo de 300 usuarios y se pudo comprar una, pero había un requerimiento de licenciamiento bastante alto, Office y Microsoft 365 E3, E5, etcétera. Entonces, así era como originalmente estaba. Evidentemente el mercado empezó a reaccionar, empezó a comprar Copilot, empezó a tener diferentes temas y vean que hoy en día se puede aplicar Copilot casi a todo. Entonces hoy en día estos son los planes a los cuales se les puede colocar. Vean que están todos los planes Enterprise, pero ya se puede con Business Standard, con Business Premium, con A4 Enterprise, se puede con planes E3, E5, E1, hasta con los planes F. Entonces hoy en día ya hay una cantidad de productos que se les puede agregar Copilot y se han ido agregando conforme ha pasado el tiempo. Originalmente era como usted lo menciona, pero cada vez que pasa el tiempo van agregando más productos. Te voy a dar ¿Puedes mi pegar el opinión link? Gracias. Sí, te lo voy a pegar. Te voy a dar mi opinión súper personal. Yo no implementaría Copilot en un entorno muy básico y te voy a decir por qué. Por ejemplo, si yo tengo un plan muy básico de Copilot que no me permita aplicar login, aplicar autenticación multifactor, que no me permita tener temas de compliance, temas de security, etcétera, básicamente yo me estoy arriesgando porque estoy delegando en el usuario del Copilot lo que puede hacer. Si yo pongo una base, como lo veíamos en la presentación, yo pongo una base sobre qué es lo mínimo que yo voy a requerir para Copilot, con esa base voy a trabajar y sé que yo puedo aplicar los mismos estándares de seguridad en todos, pero si yo tengo a todo el mundo con licencia muy básica o tengo a todo el mundo con una licencia muy alta y a otros con una básica, voy a tener un problema de lo que puedo y no puedo hacer, pero en general sí se permite ya desde las licencias tan básicas como Microsoft 365 Business estándar hacia arriba, planes E1, E3, E5 y hasta los planes F ya aplican para Copilot. Ok, entonces, vean que aquí en este caso, así de sencillo, ya me redactó un documento sobre esto. Le voy a decir, genérame, simplemente Carlos, le digo, señor. tomando de ejemplo el texto que tenías anterior, yo puedo de ahí mismo pedirle a Copilot que me haga una presentación, que me haga una PPT. Correcto, desde ahí mismo no, pero sí, mira, voy a darte un ejemplo. Deseo crear una ley para legislar el fumado en sitios públicos. Le voy a pedir a Copilot que me haga un documento. Ya te voy a mostrar cómo se puede, no como tú lo mencionas, pero sí es 100% funcionable. Entonces, le estoy diciendo que me haga, de hecho, vean, ahí es una ley que presentó un diputado. Ahí me puso el nombre ahí, el diputado Juan Pérez, el que él se inventó, y me está haciendo toda una historia. Vean a dónde voy con el tema
de las licencias. Para que yo pueda crear un PowerPoint y ese PowerPoint pueda tomar un documento que ya yo he creado a través de Copilot o que lo he hecho yo, tiene que estar basado todo en el modelo de seguridad. Entonces, ¿qué es un modelo seguro? Un modelo seguro es donde yo le voy a pedir a Copilot que me haga un documento, que me haga una presentación, perdón, a partir de un documento que yo tengo en un sitio seguro. ¿Qué no es seguro? Que yo le pida a PowerPoint que me haga un documento o que me haga una presentación de algo. Entonces, vean, por ejemplo, yo me voy a venir aquí al Copilot del PowerPoint. Ahí ya está el documento. Aquí está terminando de generar la ley. Y vean lo que me está poniendo. La presente ley tiene como objeto regular el fumado en sitios públicos. Y aquí me está poniendo las definiciones, la prohibición, dónde se puede, dónde no se puede. Y aquí va trabajando. Ahí va haciendo el documento. En algún momento terminará. Cuando ese documento termine, yo ese documento lo tengo que guardar, pero lo tengo que guardar en algún lugar seguro. Si ese lugar seguro es mi computadora, ese no es un lugar que Copilot va a reconocer como un sitio seguro. ¿Qué reconoce Copilot como un sitio seguro para hacer un documento? Me va a reconocer un OneDrive, un SharePoint, un Teams. Entonces, vean, yo le puedo decir a Copilot que me cree una presentación y vean lo que podemos hacer. Yo le puedo decir a Copilot, el prompt que yo le di a él fue, este fue el prompt que yo le acabo de dar al Copilot. Yo puedo hacer dos cosas. Le puedo decir a Copilot que me genere una presentación acerca de, y le vuelvo a poner exactamente el mismo tema, y como Copilot está yendo a buscar en la web, porque eso es lo que le estoy pidiendo, es muy probable que la información que me esté buscando Copilot en la web sea la misma que utilizó para hacer este documento, y por ende, la información sea la misma. Entonces, como para maximizar, si yo le voy a pedir a Copilot que vaya a la web a buscar una información y que me haga un documento, y luego ese documento me lo va a convertir en una presentación, y yo el documento finalmente solamente lo requería para generar la presentación, yo me voy a saltar ese paso. Yo no le voy a pedir a Copilot que me haga el documento, sino que directamente le pido a Copilot que me haga el PowerPoint. Entonces vean que ya me hizo el proyecto de ley, beneficios, desafíos, probablemente me está poniendo exactamente lo mismo que estaba en el documento. Entonces, si yo quiero ir a la web, yo le puedo pedir a Copilot que vaya a la web, traiga la información y me lo coloque aquí. Yo puedo crear una presentación a través de un archivo. ¿Ese archivo cuál puede ser? Ese archivo puede ser un documento que yo tenga en algún lugar, que no sea público, que sea privado. Entonces, ¿cuál es un lugar privado? Ese lugar privado va a ser un OneDrive. Entonces, les voy a mostrar qué voy a hacer yo. Les voy a mostrar aquí la intimidad de mi computador para que ustedes vean a qué me refiero. Yo voy a venir acá. Esto es mi OneDrive. Entonces, yo me voy a venir aquí a mi OneDrive y yo tengo aquí un documento de seguridad. Este es un documento de PDF. Yo voy a venir a este documento de seguridad, lo voy a poner acá y le voy a decir que lo quiero compartir. Cuando yo lo quiero compartir, vean que este documento tiene una personita. Bueno, aquí me está diciendo que aquí está el documento. Aquí yo acabo de copiar el link. Aquí ya tengo copiado el link donde está ese documento, es decir, la dirección del OneDrive. Vea que aquí yo tengo unos que tienen una personita y otros que no. Algunos están sincronizados en la nube y algunos tienen un permiso particular de algo que yo puedo hacer. Entonces, ese documento que yo acabo de hacer en la web, por supuesto, no lo he guardado en mi OneDrive y no es un documento que sea objeto para ir a Copilot. Entonces, yo le voy a decir a Copilot, genérame una presentación a través de un archivo. Aquí ya él me generó el prompt. ¿Cuál va a ser ese archivo? Aquí le voy a colocar cuál es la ruta. Ven que aquí yo acabo de copiar la ruta. La ruta es el OneDrive donde yo tengo previamente guardado un documento. Aquí es donde yo les decía, si hay clientes que tienen un plan muy básico y ese plan muy básico eventualmente no trae OneDrive, voy a perder alguna funcionalidad o si yo no puedo proteger los datos de alguna forma. Entonces, cuando yo estoy protegiendo la información, yo tengo que estandarizar dónde está todo. Vean que yo le acabo de decir a Copilot que tome este documento. Yo tenía un documento previamente guardado en mi OneDrive y ya él me está generando la presentación. Entonces, me extendí todo esto para tu pregunta, pero la respuesta es sí, yo puedo pedirle a Copilot que me haga un Word, ese Word guardarlo en un OneDrive y ese OneDrive, ese Word en ese OneDrive, utilizarlo para una presentación, sí, yo puedo hacer eso. Yo puedo decirle a Copilot que haga la presentación directa desde el PowerPoint o le puedo decir que tome un documento que ya existe para generarme la información a partir de ese documento. Vean que aquí yo lo que hice fue, le dije tome un documento y a partir de ese documento hágame un PowerPoint, como para que tenga
validez. Esta información viene de un documento público de Microsoft que básicamente es esto. Me hizo el documento y ven qué interesante. No solamente me hizo el documento, sino que además me creó la agenda. Y no solamente me hizo la agenda, sino que vean lo que pasa aquí. Me fue creando las notas en la presentación de PowerPoint de qué es lo que tengo que decir yo. Entonces vean que todos y cada uno de los slides ya por si tienen las notas aquí. ¿Por qué? Porque puede que yo le pedí a Copilot que me hiciera la presentación, no me sabe la información y aquí me está diciendo qué es lo que tengo que hacer yo. Entonces, de entrada, Copilot me acaba de hacer esa presentación que pudo ser de este documento que está acá o eventualmente pudo ser a través de un documento que ya previamente existía. Segundo, aquí está. Le puedo pedir a PowerPoint, bueno, ya lo vimos, le puedo pedir a PowerPoint que me mejore la presentación. Entonces ya está una presentación de PowerPoint hecha y tal vez yo no le hice agenda o tal vez esa presentación no tenía secciones, entonces yo le voy a decir a PowerPoint, bueno, mejórame la presentación, estandarízame la gráfica, revísame la ortografía, asegúrate que hay secciones, ponme una agenda, ponme introducción, le puedo decir a PowerPoint, al PowerPoint que me genere una presentación mucho más elegante. Le puedo decir que tome las notas, también lo puedo aplicar en Wanda, que tome las notas y que me las haga de forma ordenada. Le puedo decir, por ejemplo, un día estaba haciendo un documento de Excel bastante pesado y necesitaba crear macros, necesitaba hacer VLOOKUPs y en algún momento de la vida, como a las 2 de la mañana, se me acabaron las ideas y yo, ay Dios mío, ya no me acuerdo cómo hago un macros en Excel para poder hacer que esto y esto y esto y lo otro. Y lo que hice fue que abrí el Excel y le dije al Excel, mira, ¿cómo hago un macro para hacer esto, para hacer lo otro? Y simplemente me dijo, mira, cosas que eventualmente pudiera ser que yo sepa o no sepa. En mi caso particular, que yo trabajo con macros, ya yo sé dónde tienen que estar las macros. Para los que no saben qué es esto, es una función más o menos como de desarrollador que tiene el Excel. Entonces, si yo me voy aquí al Copilot, y yo quiero hacer algo de macro, vean que este botón que dice Developer por default no viene habilitado en todos los Exceles. Entonces yo le voy a decir al Copilot que me ayude a hacer una macro para traer mi información. Vean, ayúdame a hacer una macro que me compare información de una columna y una tabla en otra hoja de Excel. Entonces, le estoy pidiendo explícitamente que me ayude con un macro. Yo no le estoy pidiendo que me haga una fórmula ni que me diga cuál. Le digo, yo quiero hacer un macro. Entonces, dime cómo hago un macro para esto. Entonces, si yo soy una persona que sabe de macros, ya yo tengo habilitado el tab de Developer y yo sé que adentro del tab de Developer, ahí están las macros y aquí empiezo a trabajar. Pero si yo soy una persona que no sabe de esto y estoy desde cero, o por ejemplo, yo le pregunté a Copilot un día en la madrugada y en la madrugada ya yo estaba suficientemente cansado como para pensar. Vean lo que me acaba de decir el Copilot. Dice, acá está, vean, esto es un código, esto no es esto no es algo diferente, sino que es un código para que yo haga las tablas. Me dice que tengo que hacer en cada columna y todo esto que está aquí es el código que tiene que ir dentro de una macro. Entonces, dice, recuerda que para guardar la macro necesitas hacer esto y esto y esto y esto. Entonces yo le digo, por ejemplo, crear y eventualmente él me va a hacer una fórmula que voy a buscar. En este caso no lo está haciendo. ¿Por qué creen ustedes que no lo está haciendo? Porque yo no estoy trabajando en una hoja que tenga una tabla, que esa tabla tenga campos, columnas, etcétera. Yo le puedo decir a Copilot cómo habilitar y crear una macro en Excel. Entonces, vean, si yo no sé cuál es la respuesta de esto, ahora va a ir al básico, Copilot. Usted va a volver a decirme, mira, para que usted haga una macro, tiene que venir a File, tiene que venir a Option, tiene que venir a etcétera, etcétera, para aparecer el tab que se llama Developer. Vean lo que me está diciendo aquí. Abre Excel, vaya a Archivo, vaya a Opciones, vaya a Centro de Confianza, vaya a Configurar. Me está diciendo todo lo que tengo que hacer yo primero para que me aparezca este tab de macro y en el tab de macro ya yo empiezo a trabajarlo. Ven, entonces puede ir desde lo más complicado hasta darme un código. En este caso me dio un código genérico porque yo no estoy en una tabla que tenga campos, pero si yo hubiera tenido
una tabla que se llama X contra una columna que se llama X en la hoja que se llama tal. El macro ya ella me pudo haber dado las columnas y las hojas con los nombres que yo necesitaba. Tiene la mano arriba, Lisandro. Sí, bueno, gracias Carlos, buenas tardes a todos. Tal vez Buenas era, tardes. bueno, en mi caso era pues una observación y tal vez consultarte, Carlos, desde el lado digamos, de su expertise. Digamos, en la primera parte nosotros, bueno, en la organización para la cual laboro hemos estado mucho tratando de analizar la parte digamos, visualizándolo como un front-end desde la parte de los usuarios, que puedan ser internos de la organización o externos. ¿Qué información nosotros les podemos solicitar a ellos que sea tan básica para que ellos ingresen, que no sea, digamos, de mucha complejidad y sencilla? Y desde el lado de el backend, ¿qué podemos nosotros exportar de eso que les estamos solicitando para hacerle consultas digamos, a la inteligencia artificial? Tal vez un ejemplo, llevando la parte que se mencionaba al principio de recursos humanos. Hay muchos portales donde se les pide a los postulantes que ingresen cierta información. Esa información del lado del frontend se puede convertir en un backend muy sencillo que esté ya sea en un documento o en varios documentos y ahí usted pedirle a la inteligencia artificial que analice. Entonces, por ejemplo, ya desde ahí es un proceso de análisis de donde pueden ser, digamos, siguiendo el mismo ejemplo, de 200 oferentes a que la misma inteligencia artificial te seleccione el top 5 con base a esas preguntas sencillas que se hacen para recibir la parte de autogestión. Entonces, no sé si más o menos va ligado de ese lado. Y lo otro era, si recomendarías también para el uso de Copilot, haciendo la consulta que hizo el compañero de equipos en iOS, si vendría siendo una posibilidad dentro de esos equipos virtualizar servicios de Windows. Yo personalmente no sé si sería, no lo consideré óptimo, pero no sé si desde el lado tuyo es un poco más de expertise, lo consideras que se puede hacer o pueda Ok, ser útil. te voy contestando uno por uno. Primero, si lo que quieren es trabajar con temas de recursos humanos y hacerlo de la forma más sencilla, pero más profesional posible, yo lo que te diría es, utiliza Copilot, pero asegúrate de que compras Viva Engage. ¿Qué es Viva? Viva es una suite de productos que normalmente viene en algunos planes de Microsoft 365, viene Viva. A veces vienen versiones básicas, a veces vienen versiones más complejas, dependiendo de lo que estás haciendo, pero si quieres trabajarlo para el tema de recursos humanos, donde mayor valor le vas a sacar para recursos humanos es con las herramientas de Viva sin que tengas que desarrollarlos y que tengas que crear nada diferente. Entonces, Viva Engage o Viva Learning pueden ser puntos de entrada bastante buenos para trabajar con el tema de recursos humanos. Ahí está el tema de Viva Engage y te voy a colocar aquí en el buscador también ahora la parte de Viva Learning. Esas dos creo que te pueden ayudar bastante a trabajar con la parte de recursos humanos sin que tengas que hacer mucho adicional. Aquí está el tema de Copilot. El primero que vimos fue Viva Learning and Copilot. Entonces te puse ahí un poco el de Engage y bueno, no me aparece el de Learning. Ahorita busco el de Learning y te lo dejo aquí en el chat, pero esa sería una buena recomendación. La otra es, hay un montón de cosas que Copilot no hace. A veces le queremos pedir a Copilot que haga algunas cosas y ya es como automatizar tareas. Para ese tema de automatizar, decirle a Copilot, mira, vete a leer a un SharePoint, a un Excel, a una base de datos Oracle, a un SAP, a un CRM, a un ERP, etcétera, etcétera. Cuando le voy a pedir a Copilot que haga alguna tarea que ya es un poco más compleja, yo lo que te recomendaría es que entren en el mundo de Copilot Studio. ¿Qué es Copilot Studio? Básicamente Copilot Studio es el creador de copilots. Entonces, si tú quieres hacer preguntas o interacciones o trabajar directamente de las herramientas de Microsoft, de la parte de ofimática, simplemente Copilot para Microsoft 365 está bien. Si quieres expandir el tema de dashboard, el tema de captar información de los usuarios, de los empleados, de los colaboradores, puedes integrar la suite de Viva con la parte de Copilot. Y si quieres ir un paso más adelante todavía, donde
ese Copilot puede ir a leer un form y ese form va a alimentar un Power BI y ese Power BI va a enviar correos, va a analizar, va a enviar ofertas, va a hacer algo bastante más inteligente. Para eso existe el Copilot Studio, que básicamente, como Microsoft lo llama, es el Copilot de los Copilots. Con este tú puedes crear tus propios Copilots y conectarlo a lo que sea que tú quieras. Si lo quiero conectar a un archivo, a un dashboard, a un ERP, a un CRM, etcétera, etcétera. Última pregunta. Si lo considero en el mundo de Apple, yo en particular, te voy a contar una historia. Yo tengo como 20 y resto de años en esto y yo he sido toda la vida super Microsoft, pero yo soy usuario a muerte de Apple. Entonces, yo tengo el smartwatch de Apple, el teléfono, la tableta, los audífonos, los Apple TV, todo en mi casa es Apple. Entonces, yo le encuentro el valor, yo sí, porque yo en mi teléfono, en que es iOS, yo tengo Copilot, pero yo en mi teléfono también tengo las aplicaciones. Entonces, yo sí utilizo mucho el Copilot porque yo uso mucho el Teams desde mi teléfono, ahí veo los documentos de Word. Si tú estás interactuando entre un entorno Windows y un entorno Mac, Copilot te va a funcionar mucho. Si tú tienes un entorno donde básicamente estás con las aplicaciones para Mac, es bastante limitado todavía y pensar que vas a ir a las de web también te va a dar mucha limitación. Entonces, sí sería una buena idea tratar de virtualizar Windows para que tú entonces tengas las herramientas de Ofimática instaladas en un Windows para que te pueda funcionar, pero ya eso es un entorno bastante más complejo de administrar y manejar, pero sí es una opción que tú virtualices Windows para que utilices las herramientas de Copilot que están embebidas directamente en la Ofimática. Ok, Voy a listo, irme muchísimas gracias. con gusto. Voy a saltarme unas partes porque no quiero que se me olvide lo que tenía para presentarles de último. Yo les voy a compartir esta presentación, se la voy a pasar a los chicos, a mi hoster, para que les presente esto, pero no quiero irme antes de mostrarles dos cosas y una rifa. Primero, si queremos aprender Copilot, yo lo que les recomiendo es que ingresen al Copilot Lab. ¿Qué es el Copilot Lab? Es una página de Microsoft donde ustedes van a aprender el camino de Copilot. Entonces, vean ustedes, aquí está el journey de Copilot. Entonces, bueno, esto simplemente, por si no se sabían este truco tan básico, un día le presenté esto a alguien y me dijo, eso ya lo sabía, y otro día se lo presenté a alguien y me dijo, wow, yo no sabía eso. Entonces, no sé en qué nivel estás, pero así de fácil se traduce. El Copilot Lab nos dice qué es Copilot, qué puedo hacer con Copilot, cómo empiezo, cómo hago un prompt, y aquí me empieza a decir cómo me funciona Copilot para Word, para Excel, para PowerPoint, para todas las herramientas que están acá, para Viva, etcétera. ¿Cuáles son los prompts más comunes que yo le puedo pedir? ¿Cómo puedo yo hablar con Copilot? ¿Qué le tengo que decir? ¿Cómo le tengo que decir? El tema de privacy, el tema de cómo llevarlo a todos. Hay una tonelada de información, inclusive hay unos, aquí me dice cuando yo lo voy a probar en cada producto en particular, cómo funciona con cada uno de ellos, cuáles son los prompts, cuál es la introducción y novedades. Inclusive hay una parte donde hay entrenamientos, donde hay ejemplos de Excel, de Word, de PowerPoint, donde viene todo de cómo puedo hacer yo Copilot. Y vean acá viene mes a mes, lo que Microsoft le va a ir agregando al Copilot. Cosas que probablemente hace 2, 3, 4 meses no eran funcionales, ya hoy están. Entonces les recomiendo muchísimo que vengan a la página de Copilot Lab, empiecen a bucear todo lo que está ahí y se van a dar cuenta que ahí van a aprender no solamente a hablar con el Copilot, sino que van a empezar a ver qué es todo lo que Copilot hace. Me preguntan antes, he podido probar Copilot para web, en celular, he notado que los prompts, cuando escribo la traducción en inglés, hace concluir la respuesta. Me he ido enseñando que el orden de las ideas, la forma en la que escribo. Copilot normalmente entiende, sí, mejor en inglés que en español, pero también entiende en español y eventualmente le puedes hacer los prompts en inglés y le puedes pedir que te los traduzcas. Justamente la página que te estoy enseñando te va a ayudar mucho con eso. Aquí abajo viene que dice el arte de hablar con Copilot y te va a enseñar mucho de cómo le preguntas, qué le preguntas, dónde le preguntas y cómo te puede ayudar. Esa parte te va a ayudar muchísimo. Y lo último que les quería enseñar es, voy a mostrarles lo más profundo de mis entrañas. Hay algunas personas que han estado probando Copilot y lo han estado probando en el Word, en el Excel, en el PowerPoint y algunas otras lo han estado probando dentro del Outlook. Y aquí les voy a dar un tip. Este tip no lo van a escuchar en ninguna parte, es exclusivo de nosotros. Si ustedes están usando esta versión de Outlook, voy a minimizar aquí porque no quiero que se vea
que sería nada que no deba verse. Si yo me vengo acá, yo puedo ir a abrir un correo. Vamos a abrir un correo que se pueda ver acá. Si yo vengo acá, yo le puedo pedir a Copilot que me haga un summary, pero vean la limitación. Yo le puedo pedir a Copilot que me haga un summary solamente de este correo y no hay nada más. Vean ustedes, yo no tengo en ninguna otra parte un botón de Copilot que me ayude a hacer nada. Entonces yo puedo hacer que diga, wow, este Copilot no sirve para nada, es súper básico, no tiene mucho. Aquí hay un botón de Copilot, pero este botón de Copilot también es bastante simple. Vean que aquí lo que estoy haciendo es dándome ideas de qué hacer con Copilot, más no es un Copilot de Outlook. Entonces, alguien podría decir, no, ese Copilot no me sirve para nada. Recomendación. Hay una versión nueva de Outlook, que es esta que está acá. Para tener la versión nueva de Outlook, ustedes simplemente encienden este botón. Es todo lo que tienen que hacer. Encienden ese botón que está en todos sus Outlook. El Outlook se va a cerrar. 30 segundos después, el Outlook se va a volver a abrir. Aquí ya lo tengo. Déjenme para traerlo para que lo vean. Aquí viene cargando y ya tengo el nuevo Outlook. Entonces vean ahora, ya yo tengo el nuevo Outlook y vean lo que está pasando ahora. En este Outlook nuevo, que básicamente tiene exactamente toda mi información, pero ahora ya el Copilot viene embebido dentro de todo el Outlook y ya no únicamente dentro del correo. Recuerdan que antes yo le dije acá y tiene una versión para hacer un recap de este. Entonces yo tengo aquí la opción de hacer el recap del correo, pero vean que ahora yo tengo el Copilot aquí arriba y ahora yo tengo el Copilot para absolutamente todo el Outlook. Entonces yo le digo aquí, yo le digo algo súper fácil, un prompt súper fácil, arroba Lari punto obando arroba nexisla.com. Entonces yo simplemente le voy a decir eso, entonces le estoy diciendo, bueno, hazme un recap de todo lo que tiene que ver con Lari. Lari es una de las personas que trabajan dentro de mi equipo. Ahora sí, ya yo le acabo de sacar jugo al Copilot. Anteriormente, en el otro Outlook, yo simplemente podía hacer un recap y no podía hacer nada. Aquí ya yo tengo el Copilot embebido dentro de todo el Outlook y aquí ya le puedo pedir que me haga borradores, que me haga correos, que me revise, que me diga quién me ha buscado, que me diga cuánto tengo sin leer, que me diga quién está preguntando por mí. Y exactamente lo mismo puedo hacer en cada una de las herramientas de ofimática. Entonces, este tip se los dejo por acá. Ven, acá me dice, primero me está diciendo quién es Lari. Y me dicen dónde está ubicado el área, quién le reporta, que soy yo, quién soy yo, cuál es la empresa, y empieza a preguntarme mil cosas. ¿Cuál es el próximo evento en mi calendario? Y sucesivamente le puedo decir, resumen de correos enviados por, y le voy a poner otra vez, arroba lari, obando, arroba nexisla.com. Y ahora, antes me trajo la información del área, ahora me voy a ir a traer el resumen de las cosas que estaba escribiendo Lari. Entonces, vean, ahí me va a traer un resumen de correos. Vean lo que pasa. Yo normalmente utilizo mi ofimática en inglés, pero vean que yo le pregunté en español, él está pensando en inglés, pero vean que el resultado me lo está trayendo en español. Entonces, él entiende que yo pregunté en español, él entiende que vean, aquí está Lari preguntándome, esta tarde me envió una solicitud de correo para bla, 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 etcétera. Aquí ya estoy develando mucho. Vean, ahí me está haciendo el recap de lo que me ha preguntado Lari. Entonces, yo no tuve, aquí ya yo tengo Copilot de embebido en toda mi herramienta y aquí ya yo le puedo hacer preguntas de diferentes cosas. Aquí yo le puedo preguntar cuáles son los diferentes prompts que tiene, ayúdeme a escribir un correo, entonces le voy a decir, ayúdeme a escribir, yo no sé, un correo de bienvenida, etcétera, etcétera, y yo le pongo ahí lo que quiero, resumen semanal de mi unidad. Y ahí me va a hacer un borrador, ni siquiera tengo que pensar nada, simplemente él toma los datos. Entonces, les súper recomiendo que utilicen el Copilot. En el caso de Outlook, que lo utilicen en la versión nueva de Outlook y que no lo utilicen en la versión anterior, porque tiene muchas limitaciones. Ya para cerrar, cualquier consulta que tenemos, aquí quedamos para servirles. Que tengan bonita tarde.